Hoy en nuestro tema súper especial quiero contarles que la moda no es simplemente nuestra forma de vestirnos, es cómo la llevamos, el autoestima, los pensamientos y lo que sentimos de cómo nos vemos al vernos al espejo. Por eso nuestro invitado de hoy nos va a responder ciertas preguntas que nosotras como mujeres nos hacemos en cada momento o al levantarnos o cuando queremos salir de nuestra casa con un outfit diferente o con un sentimiento mejorado cada día. Entonces, él es la persona indicada que nos va a hacer entender cómo la psicología toca cada uno de nuestros sentimientos, de nuestros valores y de nuestra forma de vernos. Listo, muy buenas a todas. Gracias por la invitación, Andrea. Y sé que va a ser un momento muy chévere, muy divertido, de bastante aprendizaje. Y vamos a entender, hay veces muchas cosas que van detrás de simplemente una prenda de vestir. Así es. Bueno, doctor, vamos a iniciar con las preguntas. Aquí ustedes saben que este tema es nuevo para todas nosotras. Queremos aprender. Yo voy a aprender del doctor, que me parece súper interesante. Hemos ido a terapia con él en familia. Nos ha ayudado mucho y pues quiero que ojalá también vamos a dejar las redes del doctor para Gracias. cuando lo necesiten, pues es conocedor de la palabra, que es súper importante, y bueno, pues que sea de para nutrir nuestros corazones. Bueno, entonces la primera pregunta de hoy, espéreme aquí con mi trampita. Hmm. ¿Por qué algunas prendas nos hacen sentir más seguras que otras? Bueno, lo primero que tenemos que entender es que generalmente vamos con una máscara y hay veces la ropa suele ser esa máscara que está de una u otra manera encubriendo las inseguridades o lo que puede haber detrás en el corazón de la persona. Entonces, en la medida de que yo me vista de un color, me vista de una forma y me sienta bien, porque finalmente eso es lo que de eso se trata. En la medida del sentirse bien, de llenar ese vacío en el que yo me siento y lleno lo que quiero representar, entonces ahí me voy a sentir, la persona y la mujer se va a sentir más segura. Por eso vemos que en los centros comerciales que casi el 80% de los almacenes es para mujeres, Ah, sí. porque para la mujer necesita ser amada, la mujer necesita ser admirada. Entonces, en la medida que ella al salir tenga la admiración, tenga la vista puesta sobre ellas, entonces eso le va a dar más seguridad. Entonces, en la medida que yo utilice un vestido, un pantalón, o esté a la moda, o esté, o me sienta bella, inmediatamente voy a traer esa seguridad, pero eso no quiere decir que la tenga, ¿cierto? Muchas veces la seguridad viene con lo que me pongo, pero la inseguridad sigue ahí. Entonces, es invitarlos también a ver qué hay, no solamente en lo que me pongo, en lo que yo veo de aquí hacia afuera, sino también de lo que hay de aquí hacia adentro. Así es, súper importante, me parece eso. Le contaba hace un momento que estuvimos con unas amigas reunidas y claramente los sentimientos afloran cuando estamos con personas queridas también. Cuando queremos sentir ese apoyo, buscamos a nuestras amigas, a nuestras mamás, a la familia, a nuestras hermanas que hacen llenar esos vacíos súper importantes, claramente bajo siempre, pues, buscando primeramente de Dios y que sea Él dirigiéndonos, pero sí es supremamente importante el sentirnos lindas, el vernos agradables, el que cada día reflejemos con la ropa, es eso totalmente de acuerdo, como que yo tiendo a irme por ciertos colores porque siento que me representan. Sí, que me elevan el color del cabello o de cómo me siento ese día y pues normalmente los sentimientos también reflejan como el color que nos queremos poner, Correcto, ¿no? sí. Entonces, bueno, aquí vamos a nuestra segunda pregunta. Yo aquí como les cuento, espero me disculpen, estamos
empezando. La idea es que podamos hacer esto todas las semanas porque es súper importante cómo nos sentimos, cómo lo reflejamos y cómo lo vivimos. Bueno, aquí tenemos otra pregunta muy importante y es, ¿la forma de vestir influye en nuestra autoestima? Claro que sí, pero yo quiero aquí hacer una claridad bien importante y es que a mí personalmente lo hago a manera personal, el término autoestima no me gusta mucho. ¿Por Ok. qué? Porque autoestima viene de cómo me estimo referente hacia afuera, Ok. ¿cierto? Yo estoy muy de acuerdo más con el término el contento de mí mismo, porque en la medida que yo me sienta contento con lo que soy, me acepto con los ojos que tengo, el cabello que tengo, lógicamente hay que hacerle algunas como arreglos, ¿no? Adecuaciones. Adecuaciones, Sí. pero que no sean, digamos, porque finalmente respeto mucho a las mujeres que, digamos, acuden a una cirugía plástica, ¿cierto? Ujú. Está bien, porque sobre todo las mujeres que han pasado, digamos, por algunos embarazos, que quedan algunas situaciones que deja el que la piel tenga una transformación impresionante y sufra ciertas situaciones y que queramos corregir esas situaciones, ¿cierto? No está mal. Pero si yo utilizo esa clase de cirugías para simplemente porque no me acepto, Así. ¿cierto? Digamos, hoy día me impresiona cómo mujeres con unos rostros hermosos y han acudido al Botox y eso y han terminado desfigurándose, Ujú. siendo lindas. Pero ¿por qué sucede eso? Porque precisamente no se reconocen lindas. Así es. Entonces, ¿a qué acudo? A todo aquello que me enmascare lo que realmente en el corazón siento que no soy. Entonces, por eso acudo más al término el estar contento de mí mismo, porque en la medida que me acepto, en la medida que acepto mi condición económica, en la medida que acepto mi condición física, en la medida que acepto que no necesariamente tengo que andar con ropa de marca, hay mucha ropa que no es de marca, está muy bien realizada, digamos lo que ustedes diseñan una ropa muy bonita, es diferente, digamos, como a la tendencia, crean su propio estilo y la gente se puede ver bien y no necesariamente tenemos que ir a lo que nos dirige la moda, porque muchas veces la moda más bien está dirigida como a llevarnos a donde todo el mundo ve. Entonces uno ve uniformidad, no ve unidad, sino uniformidad. Entonces, realmente, claro que influye ya llegando sobre la claridad de la respuesta de si el vestir influye con nuestra estima, claro que sí, porque lo nombrábamos antes, ¿no? Finalmente, el vestir hace que me sienta bien, tratando de una otra manera encubrir con la ropa lo que realmente estoy haciendo. A mí me llama la atención una historia cuando en el principio, ¿cierto? Hacen algo indebido los seres del Edén, ¿cierto? Sí. Y cuando se esconden por miedo, ¿qué hacen? Se encubren con hojas. Muchas veces Está la perfecto. moda o el vestir hace que se encubra nuestras falencias internas y nos hacen sentir seguros, pero va a ser como la princesa, Ujú, momentáneo. momentáneo. Entonces llega a las 12, se acabó la fiesta y tengo que huir rápido porque si no, en el momento que me quito lo que tengo, el maquillaje que tengo, entonces desaparece el encanto. Entonces hay que tener muy en cuenta eso. Más que hacer porque la autoestima está dada en qué valor tengo. Y generalmente ese valor que la gente estima de mí y que yo estimo de mí. Pero si mi corazón está roto, si mi corazón tiene heridas, si mi corazón tiene abusos, si mi corazón tiene rechazo, no voy a tener una verdad y una realidad real sobre lo que soy yo. Entonces, realmente esa autoestima termina siendo deformada. Así. Entonces, en la medida que yo
logre esa sanidad y me reconozca como en el diseño que realmente soy y eso me lleve a estar contento de mí mismo, entonces ahí sí voy a tener una autoestima cercana a la realidad. ¿Por qué? Porque me estoy reconociendo en mi diseño y tal como soy y me estoy queriendo tal como he sido creado. Si tuve ese diseño fue por algo. Si tuve estos ojos, si tuve este cabello, si tuve estas orejas, si tuve esta nariz, si tuve esta boca, ¿cierto? Lo que le digo, hay casos especiales que se necesitan tener una intervención y está bien, pero si lo hago para encubrir lo que realmente está vacío en mí, ahí es cuando lo que hago, como me visto, la cirugía que hago, si voy al gimnasio, si como o no como, está dado en ocultar y ser una máscara para lo que realmente debo solucionar, entonces ahí es cuando la cosa no está tan bien. Ok, es supremamente importante sanar como las heridas que tenemos, entendernos. Nosotras, de hecho, las mujeres siempre tendemos a darnos un poco más duro ante las situaciones de la vida, por los hijos, el esposo, el trabajo. Bueno, tantas cargas siempre somos, o siento yo, ¿no? Porque pues cada uno en su rol, su esposo, el esposo, la esposa, mejor dicho, cada uno tiene sus sentimientos, pero yo siento que nosotras siempre tendemos a apretar un poco más, como a callar un poco más, o a veces dejarnos desesperar de la situación que creemos que podemos controlar, pero resulta que lo que tenemos es un desorden terrible en los sentimientos. Entonces, es supremamente importante, como nos dice el doctor William, que aprendamos a sanar, que aprendamos a entender que podemos ser más completas, que podemos mirarnos lindo al espejo si nos queremos primeramente nosotros, ¿no? Mi esposo tiene algo que le dice a algunas personas que si no nos queremos nosotras mismas, pues ¿quién nos va a querer? Correcto, sí. Entonces, pues es unas palabras que me parece interesante siempre. Y es verdad, tenemos que querernos y creernos lo bonitas y lo lindas que somos por dentro y por fuera. Sobre todo porque la belleza es relativa. Así. Yo puedo decir, mire, a mí me gusta más este celular. Usted tiene este y para usted es más bonito ese que otro. Entonces, lo que para usted puede ser bonito, para mí no lo puede ser. Entonces, realmente la belleza, ¿quién determinó la belleza? Como era, exacto. ¿Cómo era, cierto? Uno ve, yo hago un ejercicio muy curioso en terapia y es poner precisamente, digamos, un colibrí con un murciélago. Y le digo, ¿cuál es más bonito? Lógicamente todo el mundo dice el colibrí, Colibrí, claro. pero es que ¿quién determina qué hace qué? Exacto. Ambos cumplen una función vital, pero cada uno fue diseñado de una manera y eso no quiere decir que el uno sea feo o el otro sea bonito. No, Ajá. es cómo lo vemos. Y generalmente la belleza viene de lo que soy y me creo, pero me creo no porque hay gente que, digamos, cae mucho en el narcisismo, ¿no? Ajá. Entonces se cree bonito, inteligente, pero realmente es también una mentira, Exacto. sino que es realmente en esa palabra clave que es reconocerse. Reconocerse que desde el diseño original y cómo fui diseñado así y que si tengo que hacer algunas correcciones sea bajo el propósito, porque es lo que finalmente me va a llevar a la plenitud, Exacto. a estar bien y contento conmigo mismo. Así Entonces es es. el contentamiento de mí mismo. Del alma, así es. Siempre súper importante. Bueno, aquí tenemos otra pequeña pregunta que habla bastante de lo que hemos estado hablando y es, ¿nos vestimos para nosotros o nos vestimos para agradar a otros? Realmente se ha descubierto que en el 90% de los casos nos vestimos para otros. Sí. Porque y más ahora con las redes, ¿no? Las redes fueron creadas bajo un sistema y uno lo ve en un documental que los mismos creadores de las redes sociales dijeron, la base de las redes sociales es la envidia, o sea, el compararnos. Entonces, generalmente
y sobre todo las mujeres, ¿no? Cuando van a una fiesta, ellas buscan el, el traje y que ojalá y sufren cuando llegan a la fiesta, llegan a la reunión y alguien tiene el mismo Otro. vestido de ustedes mismas, ¿cierto? Sí, sí. No, eso es la tragedia más grande, ¿cierto? Sí, Que sí, sí. alguien de la fiesta tenga el mismo vestido de ustedes. Sí, cada uno como que no me voy a acercar allá mucho, que no Sí, me que vean no me vean. mucho. Y entonces, y generalmente las mujeres siempre, ustedes entre mujeres son muy competitivas. Ajá. Entonces, siempre se están mirando. Yo creo que no hay cosa más impresionante que ver a las mujeres cómo se critican entre sí. Ay, sí, es terrible. Siempre se están comparando. "Ay, y mire es el cabello de aquella. Y mire la boca de aquella. Y mire cómo camina. Y esos zapatos ni siquiera le combinan. Y todo el tiempo están en una constante crítica. Entonces, bajo el aspecto digamos, dentro de cómo funciona la mujer, en la comparación y estar viendo el jardín del vecino, es lo que en un momento dado también atenta contra su propia autoestima, Sí. porque no quiere ser como realmente es y como debería ser en esa autenticidad de lo que soy como mujer, sino en a ver cómo me veo y que me tengo que ver mejor que las otras. Así es. Sí, a veces yo siento que sí caemos un poco en ese error de sentirnos el que alguien llegue con la pinta igual, queda uno por Dios, o sea, vengo aquí toda preparada, toda esforzada, arreglándome y alguien llegó y de repente entonces uno mira, pero ¿cómo lo trae? ¿Se le ve mejor a ella? ¿Se me ve mejor a mí? Bueno, no sé, uno puede llegar a pensar todas esas cosas, pero creo que, exacto, que lo más importante, el de vestirnos es mirarse al espejo y reflejar algo que a mí realmente me guste, con lo que me siento bien, para poder reflejar también, aunque siempre va a ser reflejárselo a los demás, ¿no? O sea, vea que me fui de inmediato a Así esa cae palabra. inmediatamente, se Sí, o refleja es al sea, otro. exacto, ni siquiera es solo sí, me siento bonita, me siento agradable, pero voy a transmitir eso con el propósito que me estoy diciendo, pero sí siempre tiende uno Claro, a porque dirigirse el hacia ese ser humano lado. vive de la aceptación, Ajá. necesita ser aceptado. Nunca se acepta a sí mismo, pero necesita la aceptación de los demás. Entonces es muy importante eso, ¿no? ¿Cómo me acepto como soy? Para mí es clave dentro del ser humano. Hay unas palabras claves que son resolver todo lo que está dentro de nosotros y la otra palabra es reconocerse, pero reconocerse dentro del diseño porque en la medida que yo me reconozca, yo ya sé que lo que voy a proyectar es lo que soy. Por eso empiezo a crear mi identidad y no una identidad creada de acuerdo a lo que me dice la demás gente, sino a una identidad donde me permite a mí establecerme y afirmarme en lo que soy, ¿cierto? Y quién soy en lo que me hizo, ¿cierto? En el diseño. Un carro, un Volkswagen no va a querer ser un Ferrari porque es un Volkswagen. Y el Volkswagen tiene unas características, está diseñado de una manera, tiene unas llantas de una manera, tiene un logo de una manera, sus vidrios son de una manera, sus asientos son de otro. El Ferrari tiene su propio diseño. Entonces, en la medida que yo me haga y me reconozca dentro de ese modelo, pues no me va a preocupar de lo que tenga o no tenga la otra persona porque es que yo ya sé lo que soy. Exacto. Estoy segura de Estoy mí. segura estoy seguro de lo que soy, pero generalmente en esa carrera de aceptación y sobre todo en sentir que siempre me falta algo y que no soy suficiente, entonces es donde caigo muchas veces en la depresión, en la ansiedad, en el estrés, porque es que, uy, no, siempre me falta pelo para ser Igual al o otro. igual o más que el Ujú. otro. Y Y sobre todo, hay, cuáles son los modelos que tengo. exacto.
Porque entonces fijo la belleza en que en el modelo Barbie o en cuál es mi modelo, ¿A dónde quiero llegar a con dónde quiero eso? llegar. Y si no llego a ese punto, entonces empiezo a cargarme, empiezo a verme a mí mismo y digo, no, no voy a alcanzar, no soy así, me falta mucho y ahora yo qué voy a hacer, no lo logré y empieza a perderse el sentido de vida que debo tener porque entro en esa autoestima y en lugar de subirla lo que hago es desvalorizarme porque me comparo con el peso del otro y generalmente siempre voy a estar mal porque precisamente estoy mal dentro y entonces no tengo ese reconocimiento de mí y entonces siempre vivo es en el reconocimiento de otros para que ellos me den el valor y no yo darme el valor frente a los demás. No voy a estar conforme conmigo así tenga los mismos zapatos que tenía Exacto. ella. Nunca voy a poder llenar los zapatos si no lleno precisamente el corazón. O si los tengo, voy a querer más, porque si ya veo a alguien con los mismos, no, yo tengo que tener más que el otro, Otros que diferentes. entra en un sentimiento inclusive de avaricia, de apariencia. Así es. Entonces nunca va a ser suficiente, porque el día siempre va a haber alguien más alto que yo y alguien más bajo que yo y otros al igual que yo. Entonces, si yo siempre estoy en esa comparación, entonces al que está por debajo de mí, voy a querer siempre estar allá. Y si de pronto este sube, no, este no puede ser igual que yo porque es que ese estaba abajo. Y si está este arriba, entonces quiero llegar allá. Y si este va subiendo cada vez más y nunca lo voy a alcanzar, entonces me empiezo a llenar de una cantidad de sentimientos que van a ir en contra de mi reconocimiento. Y a los que estoy iguales, siempre voy a querer ser más que los demás. Superar. Entonces, si ve por todos los lados que le mire, siempre va a haber una carga emocional, una carga mental y una carga de ese reconocimiento porque nunca va a ser suficiente. ¿Por qué? Precisamente porque no nos desprendemos de dejar que lo que está alrededor nuestro nos rija. Lo que debe regirnos es lo que soy. Por eso la gente generalmente vive entre el tener, entre el hacer y el ser, pero generalmente es ¿qué tengo? Tengo ojos bonitos, tengo boca bonita, tengo el vestido de última moda, tengo el carro de última moda, tengo mi espera, tengo, porque si tengo puedo hacer y si hago soy. O los que hacen y hacen. Entonces hago para poder tener el vestido de moda, el carro de moda, la casa de moda, que mis hijos estudien en el lugar de moda y que salgan mejor y que la mejor carrera y que tengan todo. Y entonces hay unos estándares que nos han establecido y que generalmente son tendencia. Por eso inclusive la misma palabra dice no se amolden a este mundo, ir contracorriente. Tengo que poner yo el estilo. Y lo que generalmente hacemos es que el mundo implanta el estilo y entonces todos empezamos a usar los teléfonos, los carros, los vestidos y nos volvemos, como dicen, borreguitos detrás de lo que nos dicta el mundo, la tendencia que debe hacer. Y la misma palabra también nos dice que nosotros, que no nos dejemos influenciar de los demás, sino que nosotros seamos influencia para los demás. Exacto. Que lo que nos pongamos es porque nos hace como tener ese reflejo bonito para nosotros, que nos hace sentir cómodas, que nos agrada, que nos hace ver bonitas, pero más no porque tengamos que estar pensando como en el qué dirán o en los zapatos que debo llenar de otra persona, ¿no? Entonces, hay algo bueno, con todo lo que me acaba de decir, analizo cómo puedo llegar yo a entender en qué momento de mi vida estoy cayendo en no me quiero, en no me quiero y necesito ver las redes sociales para verme igual que ella, o cómo puedo llegar a analizar en mi interior la manera de remediar como esos sentimientos que hacen que yo sea mi peor enemiga a veces. Entonces es como que eso, nosotras nos vemos al espejo
yo en mi casa molesto a mi esposo y a mis hijos y ellos se paran frente a un espejo y hacen aquí, aquí, bien, soy bonito y sí soy lindo y yo los veo y me da risa y les digo, pero maduren a veces, a ver, o sea, ¿por qué se creen tan bonitos? Y uno dice, ah, pues sí, son bonitos, tienen sus cositas, se arreglan bonito, pero ellos se sienten como esa seguridad. Yo tiendo a mirarme al espejo y digo, se me está cayendo el cabello, me tengo que hacer esto, sí, se me está resecando la piel, entonces me tengo que aplicar mi cremita. Bueno, o sea, mantiene uno de mujer, sí, un poco más pendiente de su físico para no caer en envejecerse, en engordarse, en tantas cosas que los hombres, si así están gorditos y entonces si se ven su barriguita, pero mi barriga es bonita. Entonces, ¿en cómo puede llegar uno a tratar de analizarse? Para claramente, pues la ayuda del psicólogo es supremamente importante y que haya alguien que le ayude a uno a salir como de ese vacío. Pero hay algo así como estratégico que uno pueda decir, voy a hacer esto en mi vida para sanar un poco y entenderme y quererme de la manera que debo hacerlo. Claro que sí. Lo primero, lo que le decía es reconocer, ¿no? Es indudable que las cosas que nos han pasado en el pasado marcan la vida, ¿cierto? Pero eso no quiere decir que eso nos llegue a determinar. Entonces, lo primero que debo entender es que el pasado ya no existe, ¿cierto? Pero debo entenderlo. ¿Dónde debo entenderlo? Aquí. Víctor Frank, un escritor y psiquiatra, psicólogo muy importante, él decía, el pasado no me puede determinar. Entonces, cuando yo entro en esa reflexión, entonces sé que el pasado no me puede determinar, ¿qué debo entender? ¿Qué me dolió? ¿Qué me dolió? ¿Qué me pasó? ¿Cierto? Porque en la medida en que yo empiece a ver que me estoy fijando más en el otro que en mí, ya hay una señal de que Ayuda. debo estar, que hay algo en mí que me permite ver más lo de los demás que lo que realmente hay en mí. Entonces ya es una primera señal. Entonces en la medida que yo reconozca eso, también evaluar lo que le digo, el pasado. El pasado hay que mirarlo como un elemento de reconocer y entender qué me pasó para saber si necesito ayuda o no necesito ayuda. Así es. ¿Cierto? Porque pudo haber un abuso, pudo haber un rechazo, pudo haber un abandono, pudo haber una carencia de amor de parte de los papás, ¿cierto? Eh, soy huérfano de mamá, soy huérfano de papá, o simplemente mis papás se separaron. Tantas circunstancias que pueden hacer que cualquier persona, una ofensa, cualquier persona está susceptible de tener algo que sanar y en la medida de que tengo algo que sanar, eso me indica que me estoy mirando más por la óptica de los demás que de mí mismo. Entonces, la primera recomendación práctica es como hacer un balance, ¿no? Entrar en la tarea de ser como contadores de nuestra historia y hacer un balance. ¿Qué fue mi infancia? ¿Qué fue la relación con mis papás? ¿Qué fue la relación inclusive conmigo mismo? ¿Qué debo entender de mí? ¿Cómo me estoy viendo? Porque al hacer ese balance, inmediatamente es cuando empiezo a resolver, que es la otra palabra que te dije que es muy importante, empiezo a resolver todo eso que ha marcado mi vida y que ha deformado mi personalidad, que ha deformado mi reconocimiento como persona. Y entonces en la medida que empiece a resolver todas esas cosas, entonces ya me voy a reconocer desde donde realmente soy, desde el ser. Porque si el día que yo no tenga o no haga, entonces no soy nadie. ¿Cuántas personas no se han suicidado porque quedaron sin nada y entonces dejaron de ser y basaron todo en el tener o en el hacer? Y entonces, ¿qué pasó? Dejaron de tener y de hacer y ¡pum! No valió la vida. No valió la vida porque no tenían un ser cimentado
sobre una roca fuerte que me permitía reconocerme como realmente soy. Sé vivir en la abundancia o sé vivir en la escasez. Si yo sé vivir y tengo mi vida soportada sobre mi diseño, sobre lo que fui construido, todos fuimos creados con una sabiduría, con una inteligencia, con una capacidad, con una ciencia y un arte. Así. En la medida que yo me reconozca en esos 5 elementos, entonces sé que tengo una sabiduría, que tengo una inteligencia, que tengo una capacidad para realizar una cantidad de cosas, que aparte de eso fui diseñado con una ciencia, ¿cierto? En el principio mi arte era escribir, ¿cierto? Entonces por eso estudié de primera mano comunicación social y periodismo, ¿cierto? Porque yo quería ser un escritor. Entonces ese era mi arte. Y aparte de eso, comunicar. Pero cuando entendí estos 5 elementos, ¿qué pasó? Me di cuenta que tenía esa ciencia y esa ciencia era precisamente la psicología. Entonces, hoy vivo desde mi diseño. Entonces, yo sabía que tenía una sabiduría para aconsejar, para decir eso, pero hasta que entendí mi diseño y cuál era el propósito por encima de ese propósito, entonces empecé a andar en plenitud. No quiere decir que, mejor dicho, nada me pase, que no sienta, porque es que Ah, es humano. en el mundo estamos. Exacto. Pero, ¿qué pasa? Cuando yo ya entiendo quién soy y vivo desde el soy, entonces ya puedo gestionar todo lo que sobrevenga a mi vida de una manera diferente, desde una conciencia superior que me permite de una u otra manera resolver con esa sabiduría, con esa inteligencia y con esa capacidad que desde el diseño ya tengo para poder resolver la vida. Entonces empiezo a gestionar mi vida de otra manera y A no ver, como el mundo me dicta, como la moda me dicta, como, para donde Vicente, allá va la gente. No, de así una otra es. manera, a mí me gusta mucho esta serie de Chosen porque en el logo son un montón de pescaditos que giran todos en una misma dirección, pero aparecen unos azules que siempre van en En la contra dirección del mundo. contraria. Y eso no quiere decir que vaya en contra del mundo, digamos dentro de una manera literal, sino que miro el mundo desde la verdad de la verdadera libertad. Así es. Es, pasaron todas las motos posibles. Bueno, doctor, aquí tenemos una última pregunta de esta versión que va como, pues todas las van como arraigadas o unidas a todo esto que hemos ido hablando de conocernos, de querernos, de vivirlo, para entender que podemos como llenar nuestros vacíos y aprender a sentirlos. Dice, ¿cómo encontrar un estilo auténtico sin seguir todas las tendencias que hay en el mercado? Aunque son importantes claramente para nosotros en el mundo de la moda en el que estamos, pues siempre queremos mostrar un poco más de lo que viene, sí, como las telas, los contextos, los colores. Ese es nuestro enfoque. Vestir a las mujeres modestas, bonitas, pero pues claramente que podamos impartir como un poco de la calidad que nos identifica a nosotros como marca. Pero cómo no caer, no, para mí en este momento la pregunta es no en las tendencias de los colores o de las texturas, sino en las tendencias de lo que hablábamos de las redes, de mi amiga, del qué dirán, cómo, cómo podemos entender, aunque ya creo que hemos hablado bastante sobre el tema, o cómo podemos mejorar es el pensamiento de yo me he visto para mi entorno, para mi ser, para mejorar mi forma de pensar o incluso mis sentimientos, ¿sí? Porque hablamos que es saber
qué es lo que soy yo. Entonces, ¿qué nos puede decir como a manera, cómo no caer en las tendencias que el mundo nos quiere llevar sin darnos cuenta? Sí, hay algo bien importante y es que dentro de ese reconocimiento hay que entender que un diseño importante, yo tengo un taller bien interesante que es el taller de temperamentos. El temperamento es la huella de Dios en nosotros. Entonces, el temperamento me indica o me da un norte de lo que es mi diseño original. Entonces, en la medida de que yo entienda qué temperamento tengo, ¿cierto? En la medida que yo entienda cómo fue formado el carácter, entonces el ser humano está determinado por el temperamento, principalmente porque es el que viene en mí, el carácter que es formado y la identidad. Entonces, en la medida que yo conozca mi temperamento y el temperamento que es el diseño que fue puesto en mí al principio, ¿cierto? Y que me determina quién soy, ¿cierto? Entonces, mi carácter lo voy a llevar hacia el carácter que como diseño debo tener. Y eso me lleva a tener una personalidad auténtica y propia. Ok. Entonces, en la medida que yo tenga estos tres elementos resueltos, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a crear mi propio estilo. Inclusive, acá cuando usted me hacía la pregunta y me daba el contexto de la pregunta, yo me imaginaba, imagínese que su línea de ropa lleve a la persona o a las mujeres que la están siguiendo, que le compran y todo eso, a que se reconozcan dentro de esos tres aspectos y que en un momento dado casi que se vuelva en una diseñadora como esas que vienen las personas y le dicen necesito que me haga un diseño exclusivo y que se vuelva el diseño exclusivo de cada uno de sus clientes, de sus seguidores, porque finalmente ya no va a ir a la tendencia, lógicamente van a ver unas telas, van a ver unos colores, inclusive muchas personas se van a identificar con un color, porque en la medida que yo reconozca mi temperamento, entonces digamos, soy colérico, entonces voy a irme más sobre los rojos, sobre los naranjas, Ah, ok. y entonces eso va a marcar, va a ponerle una tilde a mí. Entonces, ¿qué voy a hacer? Mi tendencia va a ser los rojos, los naranjas, la línea de rojos. Entonces, cuando yo entiendo eso como diseñador y entiendo eso como usuario, entonces, ¿qué voy a buscar? Ya voy a saber qué voy a usar. Y si aparte de eso logro mi sanidad, vivo en mi temperamento, creo ese carácter desde el diseño y tengo una personalidad que no va a variar, ¿cierto? No soy de doble ánimo que estoy mirando a ver, ay no, me puse este, no, pero mire que ese se le ve más bonito a ella. Pero el hecho de que se le vea más bonito a ella no quiere decir que se me vea más No, bonito a pero mí. también. Porque en la medida de que yo me conozca, pues voy a actuar de una manera. Que si soy alto, que si soy bajito, que si soy delgado, que si soy gordito, que si soy blanco, que si soy moreno, que si soy como mestizo, ¿cierto? Entonces, cuando yo me empiezo a reconocer en eso, me empiezo a reconocer en eso, entonces voy a crear ¿qué? Algo más auténtico, más cercano a lo que soy. ¿Sí ve? Porque se trata de vivir es en el ser, en Así. lo que, en lo que fui. Entonces, ya sé que eh, Andrea va a vestir de blanco y beige, porque eso es lo que la hace resaltar. O otra persona se va a vestir en tonos de rojo, ¿cierto? En todas sus variedades de rojo o en el azul. Digamos, yo sé que uso azul porque el azul no solamente me reconocí en el azul por mi temperamento, sino que eso no solamente la demás gente ya me reconoce, es que a usted el azul lo hace ver. Entonces, no es Bonito. solamente es mi reconocimiento, sino que ese reconocimiento se afirma en la medida de que ya no es por lo que la demás gente dice, sino que es que la gente termina afirmando lo que soy. Exacto. ¿Qué representa el azul? La serenidad, Ok. el consejo, ¿cierto? Uno mira el cielo azul y uno trae Se siente tranquilidad, tranquilo. alegría. Ah, ok. A mí también me gusta mucho el celeste y el azul, ¿vio?
Ah, bueno, entonces ahí va, te das cuenta que va uno entendiendo. Y creo, de hecho, me gusta esto, esto que estamos haciendo. Es nuevo, como ya lo dije, pero lo estoy haciendo porque siento que lo necesito, que lo necesitamos todas esas mujeres que nos apoyan y que quieren entender cada cosa que la vida como que nos va mostrando y darse cuenta que los colores incluso nos reflejan. Claro. Yo soy de tonos azules, celestes y me gusta mucho el blanco. ¿Qué significa el blanco? Blanco es pureza. Ah, bueno. El blanco es transparencia. Ah, ok, vea, ese. El blanco es sabiduría. Ah, ok. Bueno. Entonces, si ve, en la medida de que yo me conozca, entonces finalmente, ¿dónde va a estar la autenticidad? En la medida de que yo me vista conforme a lo que soy. Y entonces ahí empieza a haber la autenticidad, porque ya no va a ser la tendencia de moda que es que los vestidos sí, pero ¿cómo, cuál va a ser el color que voy a utilizar? ¿Cuál es la combinación que más me da? Porque inmediatamente sé que soy de un temperamento, que mi carácter tiene que estar basado en el amor, soy una persona tranquila o soy una persona fuerte. Entonces, por eso las personas fuertes, de carácter fuerte, uno las ve con tonos, generalmente también su maquillaje en las mujeres es un maquillaje fuerte, ¿cierto? Porque inclusive quieren reflejar ese carácter que tienen. Pero uno muchas veces le dice, ¿realmente es así? ¿O es la máscara que tengo? ¿Qué quieren poner? Ok. Que quiero verme segura, quiero verme de carácter, pero realmente no es, digamos, el chistoso, el divertido. No necesariamente es una persona realmente divertida o no. Su temperamento es el que siempre quiere ser el que deslumbre. Entonces lo que estoy reflejando es mi carácter. O puedo reflejar desde mi temperamento o lo puedo reflejar desde mi herida. Y el ejemplo más grande que tenemos de referente sobre eso es Robin Williams, el actor. Sí, Tremendo, tremendo comediante. artista. Una persona que era el centro de la fiesta. Pero ¿qué pasaba en su interior? Había tristeza y soledad. Entonces cae uno en la teoría del triste payaso, ¿no? Sí. Entonces, hacia afuera, grandioso. Vivía desde un diseño, desde un don, desde su diseño de ser un artista tan estriónico, tan versátil. Para mí es de los actores maravillosos. Pero ¿qué pasó? No resolvió. No lo logró. Eso, eso es algo que impacta, la verdad. Le agradezco, doctor, por esta sesión, que para mí ha sido también una sesión. Que yo hablo con él, voy interpretando todo lo que sucede en mí. He ido analizando desde la sesión que tuvimos también el cómo desde el embarazo suceden tantas cosas para los seres humanos y pues bueno, que eso se pueda repetir porque definitivamente necesitamos entender que nosotras debemos sanar, debemos curar nuestros corazones, que debemos entendernos y analizarnos y que hay personas que Dios puso en el camino para ayudarnos, ¿sí? Yo era mucho, incluso en la casa, suele, pues que el psicólogo lo necesitan los locos. Ese es el pensamiento. Pero cada día ratifico más que cada uno estudia para entender y para analizar y que cada uno tiene un don también, como los colores. Si los colores con algo tan básico nos reflejan quizás lo que nosotros queremos o lo que tenemos en nuestro corazón, pues bonito que una persona que ha estudiado, que ha entendido, que se ha capacitado y que tiene el don que Dios ha puesto, como a usted se lo ha puesto y lo entendió de esa manera, porque pues si no sería un buen periodista, pero entendió que su don era el hablar. Entonces, pues le doy gracias por No esta sé. charla.
Espero les haya gustado. Quisiera que me pusieran qué temas quieren que hablemos con el doctor. Que recuerden que lo pueden encontrar, que vamos a dejar el teléfono del doctor porque siempre necesitamos una mano. Primeramente, Dios que nos dé la sabiduría y el entendimiento claramente para resolver, para vivir, pero pues que hay personas que están entendiendo el cómo suceden a veces las cosas que nosotros pensamos que no tenemos, pero que sencillamente las vamos reflejando poco a poco. Pues que podamos Sí. hacerlo nuevamente, que podamos hablar con ustedes, que de pronto en algún momento, en algún live, hagamos un live en vivo como En para vivo que con nos preguntas, hagan sí. preguntas. Quizá la otra semana programamos algo chévere para que ellas hagan sus preguntas y pues el doctor les resuelva porque definitivamente necesitamos resolver lo que somos y cómo nos Exacto. sentimos. Invitarlos a ser vulnerables, ¿no? La vulnerabilidad es reconocer qué es eso que tengo y poderlo expresar, y saber que puedo pedir ayuda. Porque Sí, es que ese es el problema. Muchas veces desde el orgullo de que nadie nos tiene que ver mal, sino que todo el tiempo tenemos que... La pregunta y la respuesta más sencilla es ¿cómo está? Y siempre contestamos bien. bien, Pero ¿en qué momento es invitarlos a la vulnerabilidad, a saber que nos puede llegar a pasar algo? ¿Cuántas personas no han sido salvadas de muchas situaciones por causa de que tuvo la persona más valiente es la que puede decir, necesito ayuda, estoy sí, pasando por un mal momento y necesito que sea escúcheme así o es. deme un abrazo o llorar y saber que alguien está ahí y que le da un abrazo y eso ya puede salvar inclusive una vida. Sí. Es entender que hay un sentido de vida, que hay una esperanza, que ya todo en la vida está resuelto. Lo que pasa es que vivimos tanto en una temporalidad, en un mundo que nos consume en la moda, en las tendencias, y no vemos que realmente la libertad está en ser y en ser auténticos viviendo desde el diseño. Así es. Bueno, doctor, nuevamente le agradezco por sus palabras, por la sabiduría que Dios pone en cada una de ellas y cómo nos enseña. Y lo invito nuevamente a que nuestras clientas nos digan qué quieren entender, qué quieren hablar, qué necesitamos sanar. Y pues que sea nuevamente una reunión encontrándonos a buscar soluciones que a veces por temor a hablar pues sencillamente nos enfrentamos a cosas que causan dolor. Claro que sí. Entonces, pues gracias a todas por escucharnos, a todos. Y próximamente nos vemos con un tema supremamente interesante y que sean ustedes quienes nos digan de qué hablar en este nuevo capítulo. Dios les bendiga y un abrazo para Listo, todos. chao, chao.